Bueno, en lo que ponemos ahí es el texto. Voy a hacerles una pregunta, hermanos y hermanas y hermanos. Y con toda confianza, usted puede levantar su mano si gusta. No, pues, no hay problema. La pregunta es: ¿quién quiere aprender un canto hoy? Bien, gracias, hermano. Entonces, vamos a repasar. A lo mejor ya se lo saben, o a lo mejor no, los jóvenes no se acordaban de él. Es primera carta de Juan, capítulo, ahí estaba Memo, Víctor lo estaba ensayando el domingo pasado. Y primera de Juan 4:7. A ver si lo... Es un texto muy conocido, pero no lo vamos a aprender, hermanos. Nada más, si no lo sabe, va a aprenderse nada más una línea. Es la entradita, nada más. Ya si usted lo quiere aprender todo, pues me dice y lo practicamos. Es 4:7. Es primera carta de Juan. Bien, aquí está arriba. Gracias, hermano. Los más grandes, ¿no? Si se puede, hermano, el puro versículo ese. ¿El 7 no? Ese es el mero. Es el 7. Dice así, hermanos. Lo voy a hacer primero yo. Y si ustedes lo saben, pues me sigue. Si no, lo repito después. 1 Juan 4:7 dice: amados, es la primera palabra. Y el tono es más o menos así: amados. ¿Sí? Nada más esa primera palabra, amados. Es una invitación del apóstol Juan. Y es entonable como un canto. Amados. Ahora sí lo pueden hacer conmigo. Sí, 1, 2, 3. Amados. Muy bien, soy muy bonito. 1, 2, 3. Amados. Y luego dice así: amémonos unos a otros. Muy bien. Amados, amémonos unos a otros. Muy bien. Lo vamos a hacer una vez más para que se nos grabe. Amados, amémonos unos a otros. Y luego, ya que dominaron eso, pues le voy a dar otra línea porque se oyó bien. Entonces, amados, amémonos unos a otros. Y luego dice: porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y ahí hacemos un corte, ¿sí? Y luego lo repetimos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y ahí hacemos una pausa. Amados, amémonos unos a otros, porque amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Muy bien, aprenden rápido. Entonces vamos, nos dan ganas de seguir, pero ahí lo dejamos. Ahí después, si quieren terminarlo, está muy bonito el canto, lo repasamos. Muy bien, es bonito cantar, es bonito entonar alabanzas. Como en la mañana decía el hermano en la predicación y en el estudio, porque los dos nos dijo, si pusimos atención, pero no todos disfrutan cuando cantan, o no todas las personas. Pueden preguntarse por qué disfrutan ellos cuando cantan, cuando entonan alabanzas a Dios, cuando dejan que su corazón se manifieste a través de su boca y se pone una melodía. Esto no es nuevo, hermanos. Hay cantos muy famosos en la Biblia. Muchos de ellos fueron escritos y fueron compuestos por el hijo de David, Salomón. Sí, es cierto, Salomón escribió muchos proverbios,
pero también escribió muchos cantos. 1005 cantos, según la Escritura, escribió Salomón. Más de 1000, hermanos. Juan Gabriel hizo 700 y se sentía canciones, pero se sentía el Divo de Juárez, se sentía alguien muy importante. Mire, Salomón escribió 1005 cantos y algunos de ellos están registrados en la Escritura, pero hizo muchos más y era famoso alrededor. Pero cantos famosos y reconocidos en la Escritura está aquel que cantó María con su hermano cuando fueron rescatados por Dios y atravesaron el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 15 está un canto que entonaron ellos y empezaron, fíjense cómo algo ahí está interesante. En el capítulo 15 hay un canto que dice Cántico de Moisés y de María. Dice, me voy para acá, hermanos, porque se me hace que yo no sé cómo ando de voz, si se escucha, pero nada más por eso, no creo que esté, es que no está prendido. ¿No está prendido? Bueno, porque yo prefiero estar cerca de ustedes, así los puedo ver mejor y regañar mejor. No se crean, no se crean. Es número 15 del Éxodo capítulo 15. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, y esa es una alabanza también que cantan los jóvenes, cantaré yo a Jehová, ¿verdad? Les gusta mucho a ustedes, así le gustó y así lo sentía Moisés y María y Aarón cuando están ahí. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová. Y usted puede leer todo el capítulo. Dice en el versículo 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Hermanos, cuando está cantando Moisés, esto es progresivo, es decir, lo está haciendo, está cantando esta alabanza porque está muy contento, porque le está dando gracias a Dios que mató al enemigo, que lo rescató del enemigo, del faraón y de los egipcios que vienen detrás de él, y ellos están contentos y sienten esta alegría y la expresan en este cántico. Pero hay mujeres, ¿no?, que les gusta la tonada y agarran el pandero que traían, como el que traía María. Pero María no nada más estaba tocando, ella estaba cantando y estaba acompañándose con un pandero. Pero vienen las mujeres y agarran panderos y empiezan a bailar. Entonces voltea María, la profetisa, dice, hermana de Aarón, versículo 20, el 21, y María le respondía, canten a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sabe a qué les está invitando María? A que no bailen y que no canten, y que no toquen. Dice, mejor canten. Le dice María a las mujeres. Dice, canten. Dice que le responde, porque ellas empiezan a tocar y a bailar. Dice, canten a Jehová, dice, porque se ha magnificado, se ha engrandecido. Unos años después, hermanos, para ser casi precisos, casi 40 años después, hay otro canto que Moisés entona, pero no lo hace ahora sí porque él quiso, sino porque Dios se lo pidió. Y ahí vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 31, y en el versículo 19,
Dice, ahora pues, dice, escribíos este cántico. Es palabra de Dios. Escriban este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Aquí le está diciendo Dios a Moisés: primero haz un canto, y luego escríbelo, y luego enséñalo. Le está diciendo a Moisés: haz un canto, le dice antes, y aquí le está diciendo escríbelo, y luego le dice también enséñalo. Ese canto, hermanos, si usted lo mira, está en el capítulo 32. Ese lo cantó Moisés, ese cántico, y es una manifestación del poder de Dios, del poder de venganza que tiene Dios contra su propio pueblo cuando se ha portado mal, cuando ha practicado la idolatría. Todo el capítulo 2 es un canto donde habla del enojo de Dios contra su pueblo cuando se enoja, cuando tiene por qué enojarse, cuando él fue cabeza dura el pueblo. Es un canto donde dice que Dios también es venganza contra los enemigos de Israel y cómo los va a acabar, cómo los va a destruir. Ese es el canto de Moisés. Pero esta tarde no quiero que veamos ninguno de estos dos cantos ya más. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 14, nos habla de un cántico de los 144,000, dice ahí. Sabemos que ese número de 144,000 es un número simbólico. Son 144,000 personas. Dice el versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Hermanos, la visión que tiene aquí Juan, el apóstol, la visión que tiene, dice que es el Cordero. Juan es el escritor que habla del Señor Jesús en el Evangelio según Juan como el Cordero de Dios, y narra que Juan el Bautista, que no es el mismo Juan, entonces, el otro Juan, el que bautizaba, volteó y vio y dijo, cuando vio a Jesús delante de sus discípulos, les dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ahora Juan, el apóstol, como 40 años después, o 50, casi 50 años después de que ocurrió eso, está Juan diciendo que él estaba viendo en esa visión al Cordero que está en pie. Hermanos, el Cordero representa sacrificio. Recuerda usted que el pueblo judío tomaba un cordero, que puede ser un cabrito, puede ser un borreguito de 1 año de edad, y lo separaban, y estaba destinado para ser sacrificado, inmolado. Se le ponía harina encima con sal un poco antes de ser sacrificado, se rociaba,
y luego iba a ser sacrificado. Pero antes de eso, hermanos, este cordero estaba señalado. Eso es santificado, es separado de los demás, guardado para recordar la salvación de Dios. Sin embargo, ahora que lo ve Juan, dice, ahí veo al cordero que está de pie, y se refiere al Señor Jesucristo, pero no lo mira sentado, como lo mencionó el apóstol Pablo, o como lo mencionaron los apóstoles, que cuando el Señor Jesús ascendió y fue a las alturas, dice que se sentó a la diestra del Padre, indicando que había terminado su obra redentora, sino que Juan mira al cordero y lo mira de pie, porque la visión que está teniendo Juan es de la misión de Jesucristo, del Señor. Él está viendo a un Jesús que salva, que está trabajando, que todavía anda haciendo su labor. Pocas veces se sentó el Señor Jesús cuando anduvo en la tierra. Solo cuando estaba muy cansado, allá a la orilla del pozo de Jacob, cuando se encuentra una mujer que le pide a quien le pide de beber. Y dice que el Señor se sentó, porque estaba cansado del camino. 3 o 4 veces el Señor Jesús se sienta en una barca, por ejemplo, cansado, porque de andar caminando. Cuando dio el sermón del monte, hermanos, se nos dice por ahí que estaba sentado también. Sin embargo, estaba trabajando. También en el templo, a los 12 años, se sentó en medio de los doctores de la ley. Pero él estaba trabajando. Y aquí el estar de pie, donde lo mira el cordero parado, Juan, indica que está viendo la labor redentora, el trabajo del Señor Jesús, que está actuando todavía. Dice aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, hermanos, estaba en Jerusalén, donde el Señor Jesús anduvo caminando entre los hombres, donde Sión es uno de los montes que está en Jerusalén, el más sagrado para el judío, donde estaba el templo. No era como ahorita que ellos tienen 3 montes Sión. En aquel tiempo era donde estaba el lugar sagrado. Hermanos, definitivamente que está viendo al Señor Jesús en su obra redentora, el apóstol Juan. Pero también con él ve a hombres, ve a personas, comparado con la humanidad y la cantidad de población que hay en el mundo, 144,000, son poquitos, hermanos. Y nos indica que estas personas que están cantando no son la totalidad del mundo, sino que es una extracción nada más, como usted cantó esta tarde, y somos 28 personas en este lugar cantando, cuando Acuña tiene 60,000 personas que no lo estaban haciendo. Así representan esos 144,000, un puñado de personas que no son los millones de millares que hay en el mundo, sino que son unos cuantos. Porque dijo el Señor que muchos son los que son llamados a cantar. Le pongo yo, ¿verdad? Porque estamos hablando del tema del canto. Son muchos los llamados, pero son pocos, dijo el Señor, los escogidos. Hermanos, el Señor vino a invitar a todo el mundo a que fueran de su rebaño. Pero nada más unos cuantos respondieron y han respondido a ese llamado a lo largo del tiempo. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono.
y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, ahorita les quise enseñar un canto, pero yo primero les pregunté si querían. Y eso es lo que quiero ver ahorita, de que este canto no era para todos. ¿Y sabe qué es el cántico nuevo del que está hablando? No está hablando del canto de María y de Aarón, ni de María y Moisés. No está hablando del canto de Moisés, ni el de Débora y Barak, que es otro canto del Antiguo Testamento. Está hablando de un canto diferente a aquel. ¿Y sabe cuál es? El canto ese es el Evangelio. Es la buena nueva. Y entiende el juego de palabras con la palabra nuevo. La buena nueva es el Evangelio. Y es el cántico nuevo que trajo a enseñarnos el Señor Jesús. Porque Él vino a dejarnos ejemplo para que nosotros fuéramos como Él fue. Por eso aparece el Cordero de pie, por eso aparece en Sión, en Jerusalén, por eso aparece Jesucristo haciendo cosas para que los demás aprendan, los discípulos, los apóstoles y a través de ellos nosotros. Y esas personas recibieron una marca en su frente. Hermanos, los esclavos eran marcados para que usted supiera que eran esclavos. Y no eran marcados en su espalda, ni en su pierna. Eran marcados en su frente o en su mano derecha, la que más usaban. Si eran zurdos, en su mano izquierda. Porque así no iban a poder ocultar su mano derecha, porque era la que más usaban. Y cualquiera que los viera iba a ver que eran esclavos. Un esclavo no podía escapar de su amo. Él estaba marcado por el nombre de su amo en su frente. Y los que lo veían lo sabían. Estos 144,000 hermanos recibieron la marca del Cordero en su frente. Pero no nada más la marca del Cordero, dice, tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Hermanos, la frente representa sus deseos y su actitud, y el mío. Usted reconoce a las personas desde que los mira, ¿verdad? Los mira y dice, no, hombre, ese tiene cara de malo. A veces nos equivocamos porque prejuzgamos. A mí me decían que era bien malo y sí soy. Y ahí nos equivocaron. Todos somos malos, hermano. Pero todos somos malos. Nada más hay uno bueno. Pero a mí decían que era muy malo, porque no, me hacían falta los lentes y siempre ando así. Y o sea, me quedó ya así, no es que traiga agruras o algo así, pero a veces tenemos ese problema de la vista, y andamos así, y la gente nos juzga por cómo fruncimos esta parte, y le ven su frente y le miran aquí, se ve que es buena gente, y le miran aquí su expresión. Sin embargo, esta es una marca no física, es una marca interna, como decía la mañana el hermano. ¿De dónde salen las intenciones? ¿De dónde salen los buenos deseos, las buenas acciones? Dijo el Señor Jesús, del corazón. ¿Y dónde está el corazón? Acá, en nuestra mente. Estas personas fueron marcadas por el Señor Jesucristo y recibieron su nombre cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo.
Pero más que una marca física, hermanos, es una marca de las actitudes, de lo que pensamos, de cómo pensamos, de la vida, de lo que hacemos. Y estas personas fueron marcadas. Pero dice aquí, cuando dice el versículo 3, cantaban un cántico nuevo. Dice, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, para aprender un canto, primero tiene que haber voluntad. Por eso les dije, ¿quién quiere aprender un canto? Y vi aquí 27 manos que se levantaron. Digo, entonces hay voluntad. Había voluntad de parte de ustedes y por eso pudieron aprender el canto. Porque había voluntad primero. Vamos a ver Job capítulo 34. Job en el capítulo 34 y versículo 32 dicen, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, dice, no lo haré más. ¿Dónde está ahí la voluntad de Job? Dice, enséñame. Es decir, cuando usted levantó la mano, yo quiero aprender, usted se puso su voluntad para decir, yo quiero aprender, enséñame. Miren también David, como ahí adelantito en Salmo, en el Salmos capítulo 86, en el Salmo 86, y en el versículo 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dice David, porque David es un hombre dispuesto a aprender. Él no tiene orgullo que le impida aprender algo nuevo. Él le dice a Dios, enséñame tu camino. Pero él tiene voluntad, no nada más de aprender, sino de hacer. Dice que caminaré yo en tu verdad. ¿De qué serviría, hermano, hermana? ¿Qué serviría, mi amigo, si usted me dice, enséñame ese canto, pero yo no lo voy a cantar? ¿De qué serviría? Si usted dice, enséñame lo que sabes, si no lo voy a poner en práctica. Me acuerdo que les decía, antes cuando yo era joven, había un futbolista que se llama Hugo Sánchez. Y yo siempre lo criticaba y decía, pues no, que es dentista. ¿Qué anda haciendo Juan? ¿Por qué no se pone a arreglar dientes? Decía yo, muelas. ¿Por qué no se pone a ejercer lo que estudió? Porque él estudió para ser odontólogo. Y luego yo lo veía jugando y aventando su chilena. Pues será muy bueno ahí, pero ¿qué tal los dientes? Desperdició mucho tiempo. Hermanos y amigos, si aprendemos algo es para ponerlo en práctica. Entonces, eso es lo que había en David. Dice, enséñame y luego yo voy a hacer. No me voy a quedar con lo enseñado. Después que hay voluntad, hermanos, para aprender un canto. Miren, Dios le dijo a Moisés, ese canto que hiciste, escríbelo. Y quiero que se lo enseñes a tus hijos. Y a ellos que se lo enseñen a los hijos de tus hijos. Y de generación en generación, ese canto me va a hacer a mí por testigo delante de ellos. De lo que yo he hecho con ellos y de lo que yo prometí que voy a hacer con ellos y con sus enemigos. Y tenía una misión Moisés, que era enseñar ese canto al pueblo. Entonces lo lleva. ¿Y de qué manera aprenden ustedes un canto? Imagínense, ¿quién quiere aprenderlo? Yo. Y luego digo, bueno,
Apréndaselo. Es 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Que les vaya bien. ¿Qué dijeron ustedes? No, a ver, cántalo porque yo lo quiero oír. Hermanos, para poder aprender un canto no es nada más la voluntad. Hay que poner algo más y hay que poner nuestra atención. Hay que poner nuestro oído. Es un texto que usted se conoce de memoria, que está en Romanos capítulo 10, hermano, ¿verdad? ¿Por qué viene la fe, hermano? Pues por el oído, ¿verdad? Porque si no escuchamos, no va a venir la fe. Porque si no escuchamos, no vamos a aprender el cántico nuevo, que es el Evangelio. El Evangelio se tiene que escuchar. No es nada más voluntad, hermanos. Iba el eunuco y tenía muy buena voluntad de aprender la ley de Dios. Y eran pocos los que tenían la oportunidad y el dinero de comprar el libro de Isaías en un pergamino. Costaba muy caro comprárselo a un escriba y llevarlo contigo. Sin embargo, este eunuco de Etiopía lo lleva leyendo en su carro, pero él no entiende hasta que tiene que escucharlo. No bastó, hermanos, la buena voluntad de él, sino que tuvo que poner su oído para escuchar el Evangelio y proceder al bautismo. Qué triste, hermanos. Mire la historia que cuenta Zacarías en el capítulo 7. Nada más vamos a leer un versículo ahí porque ya es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Cómo actúa mucha gente cuando escucha el Evangelio de lejos, cuando tiene una intuición de que usted le va a decir algo acerca de la voluntad de Dios. En el capítulo 7, versículo 11, dice que hay personas que toman esta actitud. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes, dice, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Hermanos, es una actitud negativa. Sin embargo, mucha gente la tiene así. Estamos rodeados de personas que no quieren escuchar del Evangelio, que no quieren escuchar este canto nuevo y por lo tanto nunca lo van a aprender. Regresando a Apocalipsis, donde estamos teniendo nuestra lectura, ahí en el capítulo 14, dice, repito, versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. ¿Sabe por qué? Nadie, aparte de ellos, podía aprender el canto porque no había voluntad y porque no quisieron, porque no quieren escuchar. Es triste, hermanos, pero es voluntario. Dios no les va a enseñar, no les va a poner un chip en su cabeza para que aprendan el cántico nuevo. Aquel cántico que usted ha aprendido, y no es el que cantamos ahorita. El cántico nuevo que usted ha aprendido es lo que Dios hizo a través de su Hijo por cada uno de nosotros. Dice entonces que nadie, aparte de estas poquitas personas, por decir, quitarle el número, de todo el mundo, estas poquitas personas fueron las que pudieron aprender el cántico. No nada más es aprenderlo, hermanos. Hay que aprenderlo bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, nos dice cuál es la tercera condición que tenemos para ser de estos que cantan el cántico nuevo. Primera Timoteo capítulo 4,
versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y dice, ejercítate para la piedad. Hermanos, el tercer paso para aprender este canto no es nada más la voluntad y poner tu oído, sino que es repetirlo. Y eso es ejercitarlo. Lo voy a hacer y lo voy a hacer hasta que me salga ¿qué? Hasta que me salga bien. Eso es ejercitar, hermanos. No es nada más oírlo una vez y conformarse con eso. Las cosas que Jesús hizo ya las aprendí, ya las oí, pero ahora tengo que hacerlas. Tengo que perdonar como Jesús perdonaba. Tengo que orar como Jesús oraba. Incluso tengo que mirar como Jesús miraba. Y eso solamente se consigue estudiando a Jesús, al Señor Jesucristo, y repitiendo lo que Él hacía. Y hacerlo una y otra vez hasta que nos salga bien. Es que hoy no pude perdonar como Jesús hubiese perdonado. Entonces tengo que intentarlo otra vez. Es como cuando está aprendiendo usted un canto y no le sale a la primera. Y usted dice, no, tenemos que repasarlo una y otra vez hasta que nos salga bien. Hermanos, el ejercitar es poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Hemos puesto nuestra voluntad, hemos puesto nuestro oído, pero ahora falta practicarlo hasta que nos salga bien. La piedad, pues, es el sentimiento hacia lo divino, es decir, buscar lo divino, buscar comunión con Dios. Eso es la piedad. Algunos le llaman religiosidad, lo cual no es lo mismo. La piedad es buscar, es tener comunión con Dios, buscar hacer las cosas que Dios manda. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14 también, habla de esto mismo, de que tenemos que ejercitar también nuestros sentidos, porque ahí también radica el ser igual a Cristo. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir, es decir, en entender lo que es bueno y lo que es malo. Discernir significa separar, no nos confundimos. Las personas que se ejercitan ya pueden reconocer el bien del mal, pero porque están ejercitando esos sentidos a través del conocimiento que es en Cristo Jesús. Hermanos, los que no sabemos distinguir el oro de la alpaca o de la pirita, fácil nos engañan. Pero ¿qué tal un joyero que se dedica a eso todo su tiempo, ejercitando, aún con el tacto se da cuenta, o con cómo brilla, se da cuenta si aquello es oro o si es una fantasía? Pero para llegar a eso, nos hay que ejercitarlo. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, ahí mismo nos habla de que otra cosa que tenemos que ejercitar es la disciplina. La disciplina no es de que se consiga de un momento a otro. En el capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando viene la disciplina, a veces nos equivocamos una vez y viene disciplina, y nos volvemos a equivocar y viene disciplina, quizás más fuerte, como cuando usted lo hace con sus hijos. Primero le evita que, pues primero es un regaño, luego le va a quitar algo que a él le gusta, luego los va a dejar sin comer, a lo mejor, luego los va a encerrar, quizás viene un chanclazo, quizás viene un citarazo, no sé, pero usted va elevando esa disciplina
hasta que llega a conseguir la corrección. Hermanos, hemos visto el tema, un cántico nuevo. Se los digo. Ustedes saben que yo se los digo al final, porque si no ya vamos a saber de qué se trata y se duermen. Hermanos, hemos visto el tema, un cántico nuevo, basado en Apocalipsis capítulo 14. Y hemos visto que un cántico nuevo no lo podía aprender cualquiera, que era un grupo limitado de personas, las que está viendo Juan en esa visión, que aprendieron ese canto. Y esas personas eran diferentes al resto, en que ellos tenían voluntad de aprenderlo, de que ellos pusieron su oído atento y de que ellos ejercitaron el canto para poder aprendérselo. Y ese canto era el Evangelio del Señor Jesucristo, la buena noticia. Y era muy diferente a los cantos que hay en el Antiguo Testamento, porque allá se hablaba de que Dios iba a vengarse, porque allá se hablaba de que Dios había matado al enemigo. Pero en este nuevo canto se habla que Dios se hizo carne, la palabra de Dios fue hecha carne, y se hablaba de que habitó entre nosotros y que había venido y que de tal manera había amado Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos habla de ese canto nuevo de la paciencia de Dios para con el hombre, del amor de Dios. Es un canto nuevo que solamente usted y yo, cuando hemos sido bautizados, comenzamos a aprender, comenzamos a experimentar día con día. Y mientras leemos, mientras más aprendemos en la Escritura, en la Biblia, de lo que Jesús hizo por nosotros, lo repasamos cada domingo, cuando participamos en la comunión, revivimos este cántico nuevo en nosotros y damos la gloria a Dios porque Él hizo tantas cosas por nosotros, porque Él entregó a su unigénito en sacrificio por nosotros, porque el Cordero de Dios en esta visión estaba de pie para enseñarnos lo que habíamos que hacer. Sabemos que Juan vio eso para enseñarnos. Y sabemos que en el momento en que Juan está viendo eso ya había ocurrido. El Señor ya no estaba en Sion, el Señor ya estaba en el trono. Sin embargo, Juan lo está viendo para enseñarnos de dónde, toda esta historia, de dónde surgió, de cómo el Cordero estuvo en Sion y cómo Él anduvo enseñándonos cómo vivir. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Después aprendemos el resto. Dios les bendiga.